Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis para continuar con estos estudios que llevamos ya de un tiempo atrás y que estamos mirando acerca de los concilios de la iglesia, ya que el propósito de estas enseñanzas es conocer la historia, dónde se formó el cristianismo, dónde tuvo su comienzo, de dónde salió, y todo lo que envuelve al cristianismo más que todo. Y queremos llegar al punto exacto donde hubo una separación, porque eso fue lo que hubo, ya que pudimos mirar en los videos pasados cómo la iglesia, por llamarlo así, o la primera comunidad que forma el primer concilio, como pudimos mirar, se trataba de puros judíos, netamente judíos, todos judíos, no había cristianos, no existía el cristianismo. Entonces el asunto a tratar en el primer video, en el concilio, voy a hacer un pequeño breve resumen como introducción y después seguiremos con el video. En el primer concilio lo que se trató fue si se podía aceptar a la comunidad judía mesiánica la aceptación, o si se podían aceptar a los gentiles. Ese era el punto principal. El punto principal no era si Jesús era Mesías o no Mesías. Ese no era el punto a tratar en ese concilio, puesto que todos los que estaban en esa comunidad habían aceptado o habían creído que Jesús o Yeshua era el Mesías. Entonces el punto a tratar es porque Pablo junto con Bernabé están predicando en las sinagogas, en la diáspora o en la dispersión, y están introduciendo a esta comunidad judía gentiles, pero sin la circuncisión. Entonces, sin pasar por el rito de la circuncisión. Ese fue el punto a tratar en el concilio. Los mandan llamar, y eso lo pueden ustedes mirar en el capítulo 15 del libro de Hechos. El punto a tratar no era Jesús el Mesías o no es Mesías, no. El punto a tratar, los gentiles pueden entrar a la comunidad esta judía. O sea, el punto a tratar aquí es muy importante, porque el concilio está formado por puros judíos que han creído en otro judío que es Mesías, que es el Mesías. Pero Pablo está introduciendo a gentiles no judíos sin pacto, sin la circuncisión, y los está introduciendo a la comunidad judía. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los que habían creído en el Mesías, en Yeshua, nunca se separaron del judaísmo. Esto es muy importante entender, o más bien asimilarlo y tenerlo siempre en mente cuando leamos el Nuevo Testamento, porque el judaísmo que profesaba Jesús es el mismo judaísmo que profesaron sus seguidores, sus discípulos, con las excepciones de que ellos habían creído que Jesús era el Mesías, o creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces no cambió nada su manera de vivir en referente a la religión judía. Ellos seguían guardando el sábado o el Shabbat, ellos seguían guardando la Pascua, ellos seguían cuidándose de los alimentos impuros, y solamente podían comer alimentos que la Torah o que sus leyes les permitían. Entonces ellos seguían en el judaísmo. Simplemente lo que había cambiado era ese sector que había creído en Jesús o en Yeshua como el Mesías. Era todo. Por eso es la discusión. ¿Pueden entrar los gentiles a nuestra comunidad? Porque ellos nunca miraron esa comunidad separada del judaísmo. Estaban juntos. Nunca en su mente pensó ni Jesús ni sus discípulos crear algo diferente al judaísmo. Nunca fue la idea de ellos. Jamás. Eso tenemos que entenderlo y asimilarlo. A pesar de nuestra idea que tengamos, o de nuestra creencia, o de la enseñanza que nos fue transmitida, ellos nunca creyeron, nunca pensaron, en hacer o crear algo diferente a lo que ya está establecido. Simplemente era ir a hablar a sus hermanos judíos que Jesús o Yeshua era el Mesías. Era todo. Ese es el concilio. Hechos capítulo 15 lo pueden mirar. Después miramos cuando se levanta la guerra, la primera revuelta
o la primera guerra judía contra Roma, que se da en el año 70, y pudimos mirar cómo se empiezan a levantar comunidades y se empiezan a separar o se empieza a desgranar en las comunidades judías mesiánicas. No hay cristianismo, escúchenme, no hay cristianismo todavía, no hay cristianismo. Es un sector judío que ha aceptado a Jesús como Mesías. Y entonces cuando Pablo obtiene un voto de confianza y obtiene el permiso, por llamarlo de esa manera, o luz verde, de poder introducir al pueblo gentil, a los incircuncisos, a la comunidad judía mesiánica, y les piden simplemente unos cuantos mandamientos o unas cuantas reglas o leyes, y ahí está en el libro de Hechos, para no repetir. Entonces todas esas comunidades que se empiezan a formar en la diáspora, en otras ciudades fuera de Jerusalén, de Israel, cuando se da la guerra, la primera guerra, lógicamente Jerusalén es destruida, ya lo miramos, y las consecuencias de esa guerra es lo que estamos analizando, y es lo que vamos a analizar en este video que sigue, que es la segunda guerra judeo-romana, y vamos a mirar las consecuencias, y vamos a mirar cómo se empezó a dar esta separación de una comunidad judía ya mixteada entre gentiles y judíos, pero se empieza a buscar una separación. ¿Por qué? Por la consecuencia de las guerras, lo que trajo el resultado de estas guerras al pueblo judío. Entonces esto es bien importante, verdaderamente, si queremos entender de dónde nace el judaísmo o de dónde viene, porque mucha gente piensa que el cristianismo, lo fundó Cristo o Jesús, porque dicen Cristo. Él no fundó nada, él era un judío que iba el Shabbat, iba a las sinagogas y predicaba en las sinagogas y guardaba el Shabbat y se cuidaba de comer cosas impuras. Él vivió su judaísmo tal cual. Él no venía a quebrantar nada de la ley, él venía a cumplirla. Entonces no podemos decir que vino a formar otra cosa que no tiene nada que ver. Eso es verdaderamente, nos tiene que caer el 20 a nosotros, para no decir otra palabra, pero tenemos que aceptarlo y asimilarlo verdaderamente. Entre más rápido lo aceptemos, menos nos va a doler. Pero bueno, entonces en esta segunda guerra que vamos a mirar en este video, vamos a tratar cómo se formó esta segunda guerra, cómo empezó, el transcurso de la guerra, y vamos a tocar muy poco, vamos a tocar acerca de las cosas que se empezaron a dar en la comunidad ya judeo-mesiánica, porque el cristianismo no existe. Es más, quiero decir esto bien claro. El cristianismo nace después de que Constantino toma el control y hace el segundo concilio oficial, ya que se tiene registrado en el 325. De ahí es donde sale el cristianismo. Y es cristianismo, o sea, católico romano. Y el cristianismo protestante que hoy se conoce, que tú y yo conocemos, y que de muchos ya salimos de ahí, y que muchos están a punto de salir, y que muchos están buscando salir. Entonces, ese cristianismo que hoy tú y yo conocemos, vamos a la iglesia y cantamos la alabanza, eso no tiene nada que ver. Y ese cristianismo salió y se separó de la iglesia católica con Martín Lutero. Entonces, una separación simplemente de puntos ahí conflictivos con el Papa, pero en doctrina se trajo Lutero el infierno, se trajo el castigo de Dios castiga esto, y el infierno, los demonios, se trajo toda la doctrina, todo ese tipo de cosas que hasta ahorita miramos operando, se lo trajo. Entonces simplemente es la segunda cara de la moneda de Roma, pero eso vamos a mirarlo. Entonces no podemos llamar cristianismo protestante o los primeros cristianos del primer siglo. Es un error llamar primeros cristianos del primer siglo. No existe el cristianismo. El cristianismo nace después del 325 con Constantino, y van a mirar, vamos a llegar a ese punto, pero vamos poco a poco para ir entendiendo. En este video lo que a mí me interesa es poner un fundamento, una base del conflicto que se está dando, la guerra,
poder transmitir el entorno que se estaba viviendo, poder plasmar en este video que van a mirar, poder plasmar más que todo lo que está sucediendo políticamente, porque eso tiene mucha influencia en la comunidad judía mesiánica, que ya estaba mixteada con el pueblo gentil. Entonces, eso es lo que yo quiero más que todo transmitir, que la gente pueda, que ustedes que estén mirando puedan, si puedo lograr transmitir, que se puedan conectar en ese tiempo para que podamos asimilar los pensamientos, podamos asimilar por qué escribieron, cómo se escribía, por qué los padres famosos de la iglesia que le llaman trataron de buscar esto, por qué estas declaraciones, por qué esa separación, todo eso lo vamos a mirar, pero sí es muy importante el contexto en el cual se dio esta guerra, para poder entender todos los demás sucesos que se van a venir a futuro en la historia, lógicamente. Entonces, pues sin más, los dejo con el video, espero que sea de bendición, y cualquier comentario, por favor, lo voy a recibir bien. Toda crítica, toda corrección es bienvenida, y sin más, aquí les dejo el video, ¿sale? Me despido, que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, ¿sale? Bendiciones. Comenzamos con el video. Y solamente quiero hacer un pequeño recuento de los dos videos anteriores, en el cual nos quedamos que el emperador en ese entonces era Trajano, y que por otro lado, por el lado religioso, se estaban levantando varias escuelas fuertes: Antioquía, Éfeso, Roma, pero que cada una tiene una interpretación diferente a lo que era Jesús, a lo que era este movimiento, puesto que las consecuencias de la guerra, la primera guerra, trajo a esta comunidad mesiánica, y recalcar muy fuerte que comenzó con un movimiento judío muy fuerte, que había creído que su maestro era el Mesías, y que después Pablo con Bernabé traen gentiles, se da el primer concilio, se acepta que se introduzcan, y de ahí ya viene, ¿no? Después viene la revuelta en el año 70, que termina la guerra desde el 67 hasta el 73, porque mucha gente piensa que terminó, o tal vez mucha gente cree que se terminó la primera guerra o revuelta en el 70, y no, se duró 3 años más, en el 73, en Masada, en un lugar, una colina, un monte muy alto, y esa historia también está muy buena, muy tremenda. Entonces, después de esa revuelta, el Imperio Romano totalmente quema Jerusalén, destruye Jerusalén, mata infinidad de judíos. Y de hecho lo pueden ustedes checar y constatar en la guerra de los judíos de Flavio Josefo. Viene en experiencias, cómo se vivía, los eventos que sucedieron. Entonces, pero las consecuencias de esa revuelta fue de que muchos judíos fueron dispersos. Totalmente, fueron dispersos. Ahora, ¿qué ocurría con esas comunidades mesiánicas, judías mesiánicas, que habían permitido que se aceptara, por medio de la prédica de Pablo y Bernabé, que se aceptara la inclusión del pueblo gentil, del pueblo, por llamarlo así, incircunciso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Al no estar la central en Jerusalén, por llamarla así, la matriz o la comunidad madre, donde procedía todo, ya que era la que ordenaba, la que, por una manera de decir, controlaba o tenía el control del movimiento que se estaba dando de Jesús el Mesías. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en esas comunidades? Que al mirar que Jerusalén es destrozada, es deshecha, es derribada, entonces empiezan por la libre, empiezan a sacar sus interpretaciones. ¿Quién toma el control? ¿Quién es el líder? Entonces empieza a haber varios obispos, varios líderes, por llamarlo así, en comunidades específicas: Antioquía, Roma, Éfeso, pero todas con una interpretación diferente. Ahora, Trajano
Trajano, este emperador en el cual nos quedamos en el video pasado, él hace una cosa muy tremenda que da pie a que se vuelva a levantar el pueblo judío contra Roma. Pero la diferencia de esta guerra, de esta segunda guerra, a la primera, en el año 67 al 73, es de que en la primera guerra solamente se levantó o se rebeló solamente los judíos en Jerusalén. Las demás comunidades judías en la diáspora, en Alejandría, que era allá en Egipto, en Roma, todas las comunidades judías fuera, que se les consideraba como la diáspora, que estaban fuera de Jerusalén, ellas no se metieron, o sea, guardaron su límite, pintaron su raya y tal vez apoyaron económicamente, estuvieron tal vez algunos, pero no fue el apoyo, un respaldo total hacia sus hermanos en Jerusalén. Entonces, pero en esta segunda revuelta, en esta es la diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque en esta no solamente se levantó Jerusalén, se levantaron todas las comunidades judías. O sea, se levantaron desde Alejandría, se levantaron Chipre, se levantaron Antioquía, se levantaron de diferentes lugares y todos se levantaron con un propósito, unidos todos a derrocar y a liberarse del Imperio Romano. Y esto está muy tremendo porque mucha gente puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la historia de la comunidad o de la iglesia? Y la verdad se pierde totalmente de un gran tesoro, por llamarlo así, de el saber las repercusiones que se obtuvieron a través de estas guerras para el destino de la comunidad que se dio en Jerusalén a principios del primer siglo, cuando los apóstoles forman esta comunidad mesiánica, y cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, y a través de estas guerras toma una dirección muy diferente. Por eso es muy importante, porque tenemos que conocer la raíz y el comienzo del cristianismo, porque el cristianismo que se vive hoy en día no tiene nada que ver, verdaderamente. No tiene nada que ver ni con lo que pensaba Jesús o Yeshua, ni con los discípulos. No tiene nada que ver, los primeros discípulos de Jesús. No tiene nada que ver verdaderamente. Pero sí, si logramos entender el por qué estas guerras y el resultado que se obtuvieron de las guerras en lo que concierne a la iglesia o a la comunidad, vamos a poder entender el por qué llegamos a lo que hoy se conoce como cristianismo protestante. Y eso es muy importante, de verdad. Al que le interese, al que no, pues lógicamente se respeta su opinión y su no deseo de aprender y de conocer más. Pero entonces esta segunda guerra tiene un nombre, se le da. Y esta segunda guerra se le da el nombre de... se le da el nombre de la Guerra de Quitos. La Guerra de Quitos, que en español se podrá también, o en hebreo, pero se le puede llamar la rebelión del exilio o la rebelión de la diáspora, o la guerra de la diáspora, la guerra del exilio. Y ese tuvo lugar en el año 115 al 117 aproximadamente. Ahora, ¿por qué se le conoce como la Guerra de Quitos? En honor a un general romano, y más adelante, no me quiero adelantar, vamos a mirar cómo se dieron las cosas. Pero esta guerra es muy importante verdaderamente. Yo creo que esta es el parteaguas. Yo creo que aquí verdaderamente es donde se empieza a romper, o el punto de ruptura, o el punto donde se empieza a haber una separación, y donde empieza a salir las primeras raíces muy pequeñitas de lo que sería hoy, lo que es hoy el cristianismo. Las consecuencias de esta guerra, verdaderamente, esta segunda guerra es muy importante. Si la logramos entender y captar el entorno, el contexto de que se da, vamos a entender el por qué nace el cristianismo, verdaderamente. Porque el cristianismo no lo fundó Jesús, no lo fundaron los apóstoles, verdaderamente. Ellos son judíos y murieron así.
o sea, eran tantos judíos que Roma los mató, o sea, por judíos, simplemente por eso. Entonces, no puedes haber un cristianismo verdaderamente en el primer siglo. Ahora mira, en el año 113, el emperador Trajano, que tenía como un ídolo, como un modelo a seguir a Alejandro el Magno, al gran emperador Alejandro el Magno, el griego, aquel que conquistó, tremendísimo, este hombre Alejandro Magno. Pero Trajano, él tenía como ejemplo, tenía como un modelo a seguir a Alejandro Magno, y este Trajano se disponía a iniciar una serie de campañas contra el Imperio Parto. Entonces, y el objetivo era de conquistar Mesopotamia. O sea, el objetivo de Trajano era extender más el territorio romano, llegar hasta el Imperio Parto, quitarle tierra y conquistarlo si es posible, pero conquistar toda Mesopotamia, que era el área donde está Irak, Irán, Babilonia, toda esa área, Kuwait, todo ese, te vamos a mirar más adelante unos mapas, pero esa era la intención de Trajano, llegar y empezar a conquistar y extender el territorio romano. Ahora, el emperador Trajano, conociendo ya y de antemano, venían de una guerra, acuérdate, venían de una guerra contra los judíos en el año 67 al 73. Mira, para el 113, ¿cuántos años estamos hablando? Todavía está fresquezón en la mente del emperador, y el pueblo judío realmente no ha olvidado esa derrota. Destruyeron su templo, escúchame, destruyeron su templo. La ciudad santa fue arrasada, fue saqueada, fue muerta, miles de gentes, mujeres, niños. Olvídate, esto fue una masacre, totalmente una masacre. Los pocos judíos que sobrevivieron fueron llevados cautivos, fueron vendidos como esclavos. Muchos huyeron a España, otros huyeron a Roma, otros huyeron, por eso se llama la diáspora, fueron esparcidos por todos lados, se fueron a África, a todo Egipto, todos fueron esparcidos. Entonces, todavía estaba en la mente del pueblo judío, fresca esa derrota, esa humillación, ese sacrilegio de haber pisoteado el templo santo, el haber saqueado, quemado ese lugar santísimo que ellos veneraban tanto. Entonces, conociendo Trajano todo eso, como en México decimos, ¿no? O sea, hombre prevenido vale por dos. Entonces, él, para prevenir, porque él iba a ir a conquistar territorio, fíjate lo que hace. Que Trajano, conociendo la conflictividad de la provincia de Judea, fíjate lo que hizo, Trajano prohibió a los judíos estudiar la Torá y observar el Shabbat, lo cual en esta práctica lo único que hizo fue granjearse la irritación, el odio, el desprecio, el coraje, otra vez de todos los judíos hacia el Imperio Romano. O sea, los destruye, los aplasta, los humilla, los lleva cautivos, los esparce por todo el mundo, aquel entonces conocido, y no conforme con eso, mientras están viviendo en el Imperio Romano, les prohíbe que lean la Torá. O sea, escúchame lo que este hombre está tocando la médula central, o sea, el núcleo, el centro del judaísmo. Prohibirles leer la Torá, y sobre todo guardar el Shabbat, el día de descanso, el sábado, que es santo para el Señor, que se guardan, se cuidan y lo guardan para el Eterno. Tú te puedes imaginar en la mente del judío qué ocurrió en ese momento. Espérame, me estás prohibiendo ya, o sea, ya me quitaste el templo, ahora me quieres quitar mi Torah, me quieres quitar la bendición, me quieres quitar mi día santo, mi día guardado para el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empiezan otra vez, como cuando pones a calentar agua, empieza a hervir en unas primeras burbujitas, se empieza a cocinar otra vez algo, se empiezan los rumores otra vez, ¿sabes qué? Ahora, en este punto
quiero que meditemos esto. ¿Qué crees que está pasando con las comunidades mesiánicas que habían creído en Jesús? La comunidad que había creído que Jesús era el Mesías. Esa comunidad que tanto Pablo y Bernabé trabajaron en la diáspora. Acuérdate, te recuerdo, por favor, ten en mente esto. No podemos meternos a la historia con una mentalidad del siglo XXI, del siglo XX o del siglo XXI. No te puedes meter a tratar de entender la historia o un libro de hace 1000, 2000 años atrás con la mentalidad, o juzgarla con una mentalidad, o entenderlo con una mentalidad del año 2019. No puedes, porque vas a sacar una mala interpretación, como es lo que está pasando hoy en día en muchos temas de las Escrituras. Quiero que por favor entiendas, en ese tiempo, esas comunidades, estamos hablando del año 113, en ese entonces no había iglesias como las que tú y yo conocemos. Por eso en tu mente no puedes pensar eso, no puedes pensar. Escúchame, no existe la iglesia romana, estamos hablando de un emperador. En Roma la religión era pagana, en Roma se adoraba a miles de dioses. En Roma había libertad de culto a diferentes dioses. Tú podías adorar al dios griego, podías adorar a un dios romano, podías adorar, porque en Roma eso era el paganismo. Escúchame, Roma estaba impregnada de paganismo. Por eso hoy, y ahí va una leve, por eso hoy todos los santos que tú miras en la iglesia católica simplemente los cristianizaron, los bautizaron con otro nombre, pero en esencia, la historia de atrás fueron dioses de otras culturas, tanto griegas como babilónicas y de otras, y simplemente se les cambió el nombre, es todo. Se les hizo como el día de Pedro y Pablo, ese día que se celebra mucho el santoral de Pedro y Pablo, esa fecha realmente en Roma, antes que cristianizaran a Pedro y a Pablo, esa fecha era de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Pero ya cuando empieza a tomar control Constantino y el cristianismo se hace la religión oficial en el Imperio Romano, toda la gente pagana empezó a pelear. Oye, ¿qué te pasa? O sea, no nos vas a inculcar verdaderamente esta religión, ¿no? Entonces, porque Roma oficializó al cristianismo como la religión oficial. Entonces, toda la creencia de diferentes dioses del panteón romano, grecorromano, de tantos dioses, simplemente tuvieron que cambiarles el nombre para que la gente... Fue lo que hicieron cuando llegaron a México. Le cambiaron el nombre a todos los ídolos porque no se los podían arrancar. Simplemente los bautizaron y les cambiaron de nombre y se acabó. Eso fue lo que hizo Roma y lo que han hecho todos los imperios. Cuando conquistan, imponen sus dioses. Ahora, en ese entonces no hay iglesias cristianas. Roma se maneja bajo el imperio, un César. Al César se le consideraba Dios. Al César se le consideraba un hijo de Dios. A César se le veneraba, a César se le ofrecían sacrificios, había estatuas de ellos, había la estatua del águila. Todo eso, te estoy hablando que todo eso era Roma. Y estamos hablando en el 113. Para el 113, las comunidades que habían creído en Jesús como el Mesías, ellos no tenían el Nuevo Testamento, no existe. Estamos hablando del 113, por favor. ¿Qué libro están leyendo? Los líderes que están enfrente de esas comunidades, ¿qué crees que le hablaban? ¿Tú crees que le hablaban de la carta de los Corintios? ¿Tú crees que le hablaban del Apocalipsis? ¿Tú crees que le hablaban de la carta a los Romanos? ¿Tú crees que le estaban hablando del libro de Hechos de los Apóstoles? O sea, no existen esos escritos, escúchame, no existen. Las comunidades que creían en Jesús como Mesías se congregaban en sinagogas o en lugares, en casas, en lugares diferentes, no tiene que ser exactamente por la persecución que estaban dando, y los únicos textos para leer y lo que se enseñaba en ese entonces era la Torá, era la Biblia hebrea. Todos los líderes de las comunidades mesiánicas, las comunidades que formó Pablo, que formó Bernabé, que formaron los demás apóstoles, ellos lo único que tenían para leer era la Torá, porque
para demostrar Pablo que Jesús era el Mesías, ¿qué libros crees tú que él enseñó o él tuvo que descubrir, o qué libros usó Pablo para demostrar que Jesús era el Mesías o Yeshua era el Mesías? Usó la Torá, usó el Tanaj, usó la Biblia hebrea, que era lo único que tenían. Y la comunidad que había creído en Jesús como Mesías, tanto griega o incircuncisa, vamos a llamarla de esa manera, para más práctico, la incircuncisa, la gente que no tiene circuncisión, o sea, fue adaptada o fue aceptada a una comunidad totalmente circuncisa, judía. Entonces todo aquel que entraba, no entraba al cristianismo, entraba a una comunidad judía donde se guardaba el Sabbat, donde se prohibía comidas que la Torá marcaba. Entraban a una comunidad que se guardaba la Pascua, que se celebraban las fiestas de tabernáculos, que se celebraban las fiestas de las trompetas, el día del Pentecostés, las fiestas de Pentecostés. En esa comunidad entraban porque eran judíos. Ahora, cuando las comunidades empiezan a crecer más por los gentiles, lógicamente, ¿por qué? Porque gracias a la prédica de Pablo se abrieron las puertas y podían entrar muchos. Entonces, cuando entran más gentiles, esas comunidades empieza a haber más crecimiento en el lado gentil que el judío. Ahora, tú puedes decir, todo eso que tiene que ver con la guerra, tiene que ver demasiado, muchísimo, es muy importante. ¿Por qué? Porque estás mirando aquí que Trajano está prohibiendo que los judíos estudien la Torá y que observen el Shabbat. ¿Tú qué crees que hacían esas comunidades de Pablo? Guardaban el sábado y estudiaban la Torá. Aquí hay un conflicto porque mucha gente piensa que Pablo no guardaba el sábado porque decía el primer día de la semana, por favor traigan el dinero. Porque la gente no entiende que para el judío el sábado no pueden tocar dinero. Y por eso Pablo decía, ¿sabes qué? El sábado no quiero saber de diezmos, no quiero saber de ofrendas, no quiero saber de nada. Vamos a guardar el Shabbat, vamos a empezar el viernes en la tarde a las 6, a la caída del sol y a la otra caída del día Shabbat. Entonces, el sábado, que es para nosotros la caída del sol, el sábado, del mismo sábado, de esa caída del sol en adelante ya se empezaba a contar como domingo. El primer día de la semana. Entonces ahí podían ir a entregar su dinero. Pero como el concepto de nosotros, el primer día de la semana es como domingo, eso es de Roma, no tiene nada que ver. Eso lo implementó Roma, lo cambió Roma. Entonces, por eso tenemos que entender el contexto de todo lo que está hablando la Biblia, de todo lo que habla Pablo. Por eso hay mucha mala interpretación. La gente piensa que Jesús estaba peleado con el judaísmo, que Jesús estaba contra el sábado, que Jesús estaba contra la ley, que Jesús quitó la ley. No, eso no es cierto. Te lo tengo que decir así, porque tenemos que entender, en serio, vamos a llegar al origen, vamos a llegar verdaderamente en dónde nació el cristianismo, porque no lo fundó Cristo. Bueno, Yeshua. Cristo ya es griego. Entonces, si Trajano está prohibiendo la Torá y está prohibiendo guardar el día Shabbat, la comunidad esa mesiánica también iban a ser afectados. Ahora, ¿qué crees que empiezan a pensar la comunidad gentil? ¡Ey, espérame! Yo no soy judío, soy gentil. O sea, estoy en una comunidad judía, pero o sea, vamos a decir, de nacimiento yo no soy judío, yo soy gentil, pero estoy congregándome o estoy en una comunidad judía, pero el Imperio Romano está persiguiendo a los judíos. ¿Cómo crees tú que el Imperio Romano miraría o podría mirar o miraba a romanos, a griegos, haciendo amistad con los judíos dentro de un lugar, de una sinagoga? Escúchame, escucha lo que está pasando. Quiero que empieces a pensar, que te puedas meter a ese tiempo, porque si no entendemos estos conflictos que se dan en estas revueltas, verdaderamente nos vamos a perder de mucho material, de mucha interpretación.
en serio, verdaderamente. Entonces, fíjate lo que se da. Entonces, Trajano empieza a prohibir la Torá y empieza a prohibir el Shabbat. Todas las comunidades judías, tanto mesiánicas y judíos, vamos a decir no mesiánicos, fueron afectados por este decreto o este mandato de Trajano en el 113. Ahora, en el 115, el ejército romano conquista Mesopotamia. Fíjate, estamos en el 113, pasan 2 años más, y el imperio romano, o sea, con Trajano, van y pelean aquella zona y empiezan a conquistar Mesopotamia. Ahora, en Mesopotamia existían también comunidades judías. Ahora, Mesopotamia estaba siendo era conquistada o estaba siendo conquistada por el imperio parto. Las comunidades judías que estaban bajo el imperio parto, no bajo el imperio romano, escúchame, bajo el imperio parto respetaba su religión, respetaba su estilo de vida del imperio, de las comunidades judías. En pocas palabras, las comunidades judías que estaban en Mesopotamia, que estaban bajo el imperio parto, estaban siendo prosperadas, eran prósperas, no había persecución para ellos. Vamos a decir, vivían en paz, sus familias estaban en paz, no había problema el imperio parto sobre ellos, no eran como el imperio romano con los hermanos suyos en Jerusalén, en otras comunidades que estaban bajo el imperio. O sea, en pocas palabras, si tú eras un judío o si nosotros hubiéramos estado vivos en esa época, era preferible estar bajo el imperio parto. Si nos dieran a escoger, para un judío en aquel entonces, prefiero estar bajo el imperio parto que el imperio romano, porque Roma era cuidado. Entonces las comunidades que estaban en Mesopotamia, judías, cuando el imperio romano conquista parte del territorio de parto, del imperio parto, toma también control de esas comunidades judías. Y vámonos, lo mismo que a los judíos que le hizo, lo mismito. Entonces ahí es donde empieza el problema mayor. Ahí es donde empieza el problema mayor. Ahora, mira lo que... pongo aquí porque me está fallando un poquito este botón y lo tengo que hacer manual. Dice, en toda Mesopotamia, en el 115, el ejército romano conquistó toda Mesopotamia, incluyendo ciudades partas que eran importantes centros judíos. O sea, conquistan territorio parto, que dentro de ese territorio había comunidades judías. Ahora, en toda Mesopotamia, las juderías, o los judíos, las comunidades judías, horrorizadas al verse caer en manos de sus mortales enemigos. O sea, sales huyendo y estás en Mesopotamia bajo el imperio de los partos, el imperio parto, y encuentras paz, encuentras alivio, como diciendo, aquí nadie me va a perseguir. En cierta forma tengo protección de los partos. Y de repente viene el imperio romano y conquista ese territorio. Imagínate cómo se sintieron. Dijeron, oye, huyendo yo del duende y el duende atrás de mí. Pero lo que dice, en Mesopotamia las juderías horrorizadas al verse caer en manos una vez más de sus mortales enemigos, se aliaron o se alinearon con los partos y combatieron a los romanos con ferocidad. Ahí fue donde dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo, te voy a aplicar ese dicho Roma que dice, Imperio Romano, te voy a aplicar ese dicho que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así es que me voy a levantar, nos vamos a dar un buen entre y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y se levantan, pero es como te dije hace rato, no solamente se levantaron esa comunidad, sino que se empezaron a mandar mensajes, si fuera en esta época por WhatsApp o texto, tú sabes, ¿no? Pero empezaron a mandar mensajeros a todas las demás comunidades para que se levantaran, porque ya los tenían, o sea, ya verdaderamente era algo insoportable en ese momento. Ahora, fíjate, aquí está el mapa que te quiero mostrar, lo que estamos hablando. Lo verde es el imperio, lo verde fuerte es el imperio romano. Esto que está aquí
era lo que está en rayas, era todavía, todo esto era del imperio parto. Cuando Roma conquista, esto que está rayado es lo que conquistó del imperio parto. En Babilonia, estaba Susa acá, en Babilonia. En toda esta zona había comunidades judías que salieron huyendo del imperio romano, de este lado. Acá está Antioquía, Chipre, Alejandría, Egipto, Jerusalén, Damasco, lo que era Turquía, acá está Kuwait, y ya, toda esta zona lo conocemos mucho, bueno, los que, un poquito ya que estamos medios viejitos, conocemos esta zona cuando pasó la guerra del 91, la guerra del Golfo Pérsico, donde Kuwait, Irak, Irán, y ¿verdad? Nos dimos cuenta. Pero bueno, entonces toda esta zona fue conquistada, fue lo que empezó a ganar territorio. Ahora, todos los judíos que están aquí se unen y empiezan a mandar por todas estas comunidades, todos estos que fueron dispersos los judíos, comunidades fuertes, para levantarse, que se aliaran, no tanto una alianza, aunque se puede tomar como una ayuda, llamarlo así, al imperio parto, porque en ese momento el imperio parto estaba peleando contra el imperio romano, no dejándose conquistar, y Roma quería conquistarlos. Entonces, al levantarse las demás, las comunidades judías en toda esta zona, ¿qué es lo que empieza a ver? Empiezan a debilitar el imperio romano. ¿Por qué? Porque todas las legiones de Trajano están conquistando territorio. En Mesopotamia están conquistando territorio parto, pero se empiezan a levantar en Antioquía judíos, se empiezan a levantar en Chipre, en Damasco, en Jerusalén, en Alejandría, y no creas que se levantaban así como un grupito de 5 o 6 pelones, no, estamos hablando de miles de gentes, y con sicas, con machetes y con lo que encontraban. Vamos a darle cuello al imperio romano. Y las pocas legiones que quedaban acá a la guardia del imperio, de las ciudades conquistadas, lógicamente al verse superados empiezan a retroceder, y es cuando envían el mensaje a Trajano. Le dicen, ¿sabes qué? Los judíos se están rebelando. ¿Cómo que están rebelando? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace Trajano? Trajano deja la guerra aquí, regresa con las legiones y empieza a calmar todo. Ahora, ahí es donde se da la segunda guerra judía. Es esta la segunda famosa guerra de Quitos, o la guerra del exilio. Se le llama de exilio porque los exiliados, todos de todas las comunidades, se levantaron contra el imperio romano. Entonces, Trajano, antes de regresar, él es el que envía. Mira, bueno, te lo voy a leer mejor para que no equivocarme y seguir como vamos con el hilo, porque está sabroso esto. Varios líderes extremistas judíos volvieron a predicar la agitación contra Roma, proclamando el fin del imperio, viajando por todas las provincias romanas de Asia Menor y Noráfrica, y exhortando a los judíos o las juderías locales a sublevarse y a luchar contra la ocupación europea o romana. Europea se consideraba también griegos gentiles. Entonces, líderes extremistas, vamos a llamarlos celotes, y todas aquellas comunidades celosos de la ley, o judíos muy, no quiero llamar el nombre fanáticos, pero muy arraigados en este tema religioso y político, empiezan a sublevarse y empiezan como decimos vulgarmente, empiezan a calentar cabezas y empiezan a decir, vamos a levantarnos, sí podemos, y vamos a empezar. Y es que sí la estaban haciendo, la estaban logrando. Tanto es así que cuando regresa a Roma, el imperio parto empieza a avanzar y empieza a llegar, y llegó hasta Damasco. O sea, porque Roma dejó de pelear acá y se fue a atacar a los judíos, a calmarlos. Y pues el imperio parto dijo, no, pues mira, qué buena ayuda me están dando. Y empiezan, y empieza a avanzar y recupera una vez más territorio el imperio parto. Pero bueno, dice, dicha rebelión comenzó en Cirenaica, liderada por Lucas, autoproclamado Mesías. Fíjate, aquí está otro Mesías más.